¿Ready? Maranata. Feliz sábado, familia. Gracias por estar aquí, sábado en la tarde, con anhelos y deseos de estudiar más. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por la bendición, gracias por la dirección, gracias por el cuidado que has tenido con nosotros y gracias porque estamos aquí de regreso en la tarde. Pudiéramos estar haciendo cualquier otra cosa, en cualquier otro lugar, haciendo cualquier otra cosa, pero hemos decidido estar aquí juntos para estudiar tu palabra. Así que sabemos que esa es la obra del Espíritu Santo, para ayudarnos a entender y comprender mejor el santuario, la obra de Cristo en el santuario celestial, su sumo sacerdocio y todo lo demás relacionado. Gracias, Padre, por la bendición, gracias por la dirección y que todo lo que hagamos, digamos, estudiemos, platiquemos y preguntemos sea para tu gloria y tu honra. Lo que queremos, Padre, es acercarnos más a ti, conocerte mejor, enamorarnos más de ti y prepararnos para los eventos finales y para tu pronta venida. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que saludos a todos los que están aquí, se encuentran presentes. También saludamos a todos los que nos están viendo por medio de las redes sociales. Facebook, YouTube, Amazing Facts Latino, Descubriendo el Apocalipsis. Y según entiendo también nos están viendo por Salvación TV en Puerto Rico. Es un canal adventista que cubre la isla completa, así que están viéndonos allá. Y estamos hoy estudiando entonces esta tarde Viviendo sin Intercesor, parte número 3. Recuerden, esto es un poco más informal, así que podemos hacer preguntas, podemos hacer eso. Yo con la presentación yo ando por ahí como caballo, ¿verdad? Y si en algún momento usted tiene alguna pregunta o una duda, la podemos hacer. Antes de comenzar, quiero decirle que aquí está mi correo electrónico. ¿Ustedes ven bien la pantalla o no la ven mal? ¿Quieren que cierre la cortina de atrás? ¿No? ¿Se ve bien? Ok. Aquí está mi correo electrónico. Esto es para ustedes y también para los que están viendo en línea o viendo en televisión. Pueden enviarme el correo a mi correo electrónico, decirme que quieren los materiales, porque ya hoy les repartí el primer recurso que vamos a estudiar. Se llama el libro Cara a Cara con el Verdadero Evangelio, ¿verdad? Este libro estudia, es un tema sumamente importante, es un tema sumamente sabroso, así que se lo estamos dando a ustedes que están aquí, pues lo tienen en la mano, ¿verdad? Los que no están aquí presentes, pues pueden escribir y yo se lo puedo enviar por PDF para que lo puedan leer también, porque este libro es el que vamos a, junto con el santuario, voy a incluir esta temática en el santuario porque aquí se habla del pecado, y aquí se habla de muchas otras cosas que son muy importantes para nosotros los adventistas del séptimo día. Alguna gente me pregunta, pero ¿por qué usted no está haciendo un seminario para los que no conocen el mensaje? ¿Verdad? ¿Por qué está haciendo esto para los adventistas? Es bien sencillo. El movimiento evangelístico más grande en la historia de la humanidad, ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a ser? El fuerte pregón con la lluvia tardía. Porque esa predicación es la que es la que se va a dar por todo el mundo y en que la gente entonces saldrán de Babilonia. ¿Están conmigo? Así que si nosotros queremos hacer evangelismo verdadero, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Es prepararnos. ¿Están conmigo? No significa que no aprovechamos en el tiempo de preparación, pero si el evento más grande en la historia, ¿cuál fue el primer evento más grande evangelístico en la historia? El Pentecostés. ¿Cierto? Lluvia temprana. ¿Cuál va a ser la lluvia tardía? Pues el evento, esta vez no magnificado en esa región del Medio Oriente, sino por todo el mundo. ¿Están conmigo? Así que si queremos ser partícipes de eso, entonces lo mejor que podemos hacer es prepararnos. Entender el mensaje, porque eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Así que ahí tienen el correo. Me mandan, y además de esto, entonces también le voy a enviar mis notas, todos los versículos, todas las citas que utilizo. Yo envío todo eso también, lo pongo en un documento Word y se lo envío también para aquellas personas que quieren estudiar y profundizar. ¿Cuántos me siguen hasta ahora? Gloria a Dios. Así que estamos estudiando, familia, la obra de Jesucristo en el lugar santísimo, su obra como sumo sacerdote. Esta mañana vimos lo crucial que es entender este mensaje, ¿verdad? Lo crucial que es entender y estudiarlo para poder entonces llevar a cabo lo que Dios quiere hacer. Recuerden aquí la cita, esto es de los 28 creencias fundamentales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el número 24, sobre el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Y dice que el final del ministerio de Cristo, ¿como qué? Como sumo sacerdote, esa es la SS, marcará el cierre de tiempo de gracia para la humanidad antes de la segunda venida. Y usted dirá, gloria a Dios. ¿Cuál es el problema? Que desde el momento que
termina el ministerio de Jesucristo, que es el cierre del tiempo de gracia para los rebeldes, hasta su segunda venida, ¿qué cosa pasa? Hay un periodo de tiempo ahí, ¿verdad? No es que termina el cierre de la gracia y ¡pum!, se aparece aquí. Porque si fuera así no hay problema. El problema es que hay un periodo de tiempo entre medio de estos dos eventos, y les voy a mostrar hoy que ese evento durará aproximadamente un año, entre el momento del cierre de la gracia y la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Así que la pregunta entonces es, ¿cómo nos vamos a preparar? Porque durante ese periodo de tiempo no va a haber ¿qué? No va a haber intercesor. De eso vamos a hablar hoy también. ¿Qué es la intercesión? ¿Qué implica la intercesión? Y todo ese asunto. Así que nos hicimos la pregunta esta mañana. La pregunta es, ¿por qué la doctrina del juicio investigador, que es la obra de Cristo como sumo sacerdote en el santuario, uno de los fundamentos de nuestra fe, ya no se promueve ni se estudia con profundidad en nuestra iglesia como antes? Recuerden que nos habíamos hecho esa pregunta. ¿Por qué esto que es tan vital, que es tan importante, que es tan crucial para ponerle fin a esto, por qué es que no lo estamos viendo enseñado, predicado, compartido como debería ser? Y ya vimos que en las creencias fundamentales de la iglesia, número 13, dice, este remanente anuncia la llegada ¿de qué? De la hora del juicio, número 1. Número 2, proclama la salvación por medio de Cristo. Y número 3, es heraldo del pronto advenimiento de Él. ¿Amén? ¿Cuál es el problema? Que todas las iglesias proclaman la salvación por medio de Cristo. Claro, como nosotros la proclamamos, el mensaje de nuestra salvación es distinto a los demás, y eso lo vamos a hablar más adelante cuando toquemos el tema de la justificación y la santificación. Hay unos asuntos ahí que nosotros no estamos de acuerdo con lo que enseñan las otras iglesias, pero eso no es el punto. La proclamación de salvación por medio de Cristo, eso todos los predican. ¿El pronto advenimiento de Jesucristo también lo predican otras iglesias? Sí. Pero no predican el anuncio de la llegada de la hora del juicio. Esto es lo que nos distingue. Claro, en combinación con esto, jamás aislado, sino esto como. Esto es un conjunto. ¿Están conmigo? Están relacionados estos tres puntos. Ahora, esta proclamación es simbolizada por los tres ángeles de Apocalipsis 14. Mensaje de los tres ángeles. Coincide con el juicio investigador en el cielo y produce una obra de arrepentimiento y reforma ¿en dónde? En la tierra. En otras palabras, ¿por qué razón no se está escuchando este mensaje? La pregunta, regresemos a la pregunta. Ahí vienen unas hermanas, si alguien le puede abrir. ¿Por qué la pregunta, por qué la doctrina del juicio investigador no se promueve ni estudia con profundidad en nuestras iglesias? Es bien sencillo. Es porque este mensaje, ¿qué hace? Este mensaje de la hora del juicio investigador, ¿qué hace? ¿Qué produce? Una obra de arrepentimiento y reforma en la tierra. ¿Y quién es el que usted cree que no quiere que eso ocurra? Satanás. Entonces, ¿qué hace Satanás? Ha logrado hacer que nosotros nos distraigamos, que no mantengamos la vista enfocada en la obra de Cristo, en el santuario celestial. ¿Para qué? Para que entonces no se pueda producir la obra de arrepentimiento en nuestra vida y no hay reforma y por lo tanto todo continúa como igual. Y por eso estamos aquí todavía. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no se ha producido. ¿Están conmigo? Ese es el mensaje, familia. Esa es la parte esencial. La advertencia solemne, la último llamado, la última advertencia de Dios a la tierra por medio del mensaje de los tres ángeles. Nosotros pensamos que simplemente el mensaje, que sí, Babilonia, que sí, la imagen de la bestia, que sí, el anticristo. Y nos enfocamos en eso. Y mucha gente solo se enfoca en eso. No, de hecho, esa es la parte menos importante, si usted se pone a pensar. Porque ¿de qué me sirve a mí conocer la bestia, la marca de la bestia, la imagen de la bestia y estar perdido? Conozco gente que se conoce las profecías mejor que yo. Se las saben de esquina a esquina y saben todas las profecías. Te leen la Biblia de memoria. Y sin embargo están en el mundo, viviendo como los chivos sin ley. Entonces, ¿de qué sirve eso? Ahora, es importante entender ¿qué es la bestia? ¿Qué es la marca de la bestia? ¿Qué es la imagen? Claro que es importante, pero fuera del fundamento de lo que Dios está enseñando, que es la preparación para ese tiempo. Amén. Así que ahí hablamos esta mañana sobre la solemne advertencia del mensaje de los tres ángeles que aparece ahí. Y vimos esta mañana la iglesia remanente. ¿Qué cosa pasa? No está preparada por su
ignorancia. No estamos preparados porque estamos ignorantes, ¿verdad que sí? Y esta mañana hablamos sobre esta cita de Primeros Escritos. De hecho, es la cita básicamente que el fundamento de lo que estamos estudiando. Vi que muchos adventistas ignoran lo que deben ser a fin de vivir a la vista del Señor durante ¿qué cosa? El tiempo de angustia. Cuando, ¿qué cosa? ¿Qué va a pasar durante el tiempo de angustia? El gran tiempo de angustia. Cuando no haya sumo sacerdote en el santuario. Los que reciben el sello de Dios vivo y sean protegidos por el tiempo de angustia deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. Esto, familia, estaba hablando con Gilmer, esto nos debe poner los pelos de punta. ¿Verdad? Porque esto es serio lo que está establecido aquí. Y tenemos que estar preparados. Ahora le hago una pregunta. ¿Dios nos da estos mensajes para que tengamos miedo? ¿Dios lo hace para asustarnos? No. ¿Dios lo hace para qué? Para prepararnos. ¿Están conmigo? Dios lo envía para que estemos preparados. Y les hablamos sobre las 5 dimensiones de la santificación, ¿verdad? La obra del Espíritu Santo en transformar y cambiar el carácter humano. ¿Y dónde comienza eso? Cuando estábamos, ¿qué? En el mundo, viviendo en la carne, ¿verdad? Luego tenemos la etapa del campamento, la iglesia. Luego entonces la persona viene y va al patio, se arrepiente, se bautiza. Luego viene la obra en el lugar santo y luego viene la obra en el lugar santísimo. Pregunta, a medida que nos vamos alejando del mundo y acercando a Dios, ¿hay menos conocimiento o más conocimiento? Más conocimiento. ¿Hay menos poder o más poder? Más poder. ¿Hay menos gozo o más gozo? Hay más gozo, porque estás aprendiendo a morar, a permanecer, a vivir con Dios, a enamorarte de Dios, básicamente. Amén. Yo a veces lo digo de esta manera: el que no se enamora de Dios no va para el reino de los cielos. Porque si usted no se enamora de Dios, usted va a poner las cosas de este mundo primero que Dios. Así de sencillo es. Así de sencillo es. Entonces vemos en el santuario, no puedo moverlo, amor. Vemos en el santuario que a medida que salimos del mundo, campamento, patio, lugar santo, lugar santísimo, hay un acercamiento más profundo, hay una relación más íntima con Dios a medida que nos vamos moviendo. Amén. Y Dios entonces nos está dando más conocimiento, más revelación, más poder. Amén. Así que a medida que nos está revelando más y más, ¿qué cosa? Mis pecados. El pecado que mora en mí, que ese va a ser el tema del próximo sábado en la tarde. Por eso el libro, Cara a Cara con el Evangelio, que tiene que ver con el pecado. A medida que Dios nos va mostrando más y más esa naturaleza pecaminosa que tenemos y viendo mis motivaciones, mis intenciones, no solamente los pecados generales, los públicos, entonces ¿qué cosa? Ay, pero ¿crees que pecador yo soy? Pero a la misma vez Dios nos da el poder para que podamos ¿qué? Vencer la tentación y no ser esclavos de esa naturaleza pecaminosa. Amén. Para que podamos vivir de acuerdo a su santa y divina voluntad. Así que esto es lindo. Esto es precioso. Como diría mi tío Adolfo. Número 2. La solemne advertencia del mensaje de los 3 ángeles es que pronto llegará el fin de la intercesión de Cristo como sumo sacerdote en el santuario celestial. Ahora, vamos a entrar en tema sobre esto. ¿Será que la Biblia explica o detalla cuándo será este momento cuando la intercesión de Cristo termina en el santuario celestial? ¿Qué ustedes creen? Vayan conmigo. Vamos a Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7. Vamos a estudiar. Apocalipsis capítulo 7. Vamos a empezar en el capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6. Vamos a empezar ahí. ¿Será que la Biblia habla y contempla de cuándo se terminará la gracia de Dios para el mundo rebelde y pecador? Porque la gracia de Dios nunca termina para sus hijos. Amén. Nunca termina para su pueblo. Siempre estará presente. Apocalipsis capítulo 6. ¿Cuántos están ahí? Muy bien. Si estudiamos y tenemos el 6º sello, ¿qué ocurre? El 6º sello nos habla de un evento y noten lo que dice en el versículo número 12. Dice Apocalipsis capítulo 6, versículo número 12. Dice: miré cuando abrió el 6º sello y he aquí que hubo un terremoto, un gran terremoto, y el sol se puso
negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Paremos ahí un momento. Los versículos 12 y 13, nosotros entendemos y sabemos que ocurrieron ya. Históricamente ya ocurrieron el versículo 12 y 13. Y de hecho van a volver a ocurrir de manera mundial. Pero por ejemplo el terremoto de Lisboa, ¿verdad? Estos eventos que ya históricamente marcaron este periodo de tiempo. Lo que no ha ocurrido aún son los versículos 14 en adelante. Noten, el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. ¿Cuál es el cielo? El cielo en este contexto es el primer cielo, lo que nosotros le llamamos la atmósfera. Le hago una pregunta: si la atmósfera se desvanece o se destruye, ¿podremos vivir en la tierra? No, porque no podremos ¿qué? No podremos respirar. ¿Qué está cayendo aquí? Las 7 plagas postreras. Las 7 plagas postreras que son la ira de Dios. Y vamos a ver más adelante que las 7 plagas postreras van a deshacer los 6 días de la creación de Génesis. Ese es el propósito de las plagas, deshacer la creación. Aquí el cielo que se hizo el segundo día desvanece. Dice, todo monte y toda isla se removió de su lugar. Le hago una pregunta, ¿eso ha ocurrido? No. Puerto Rico es una isla, ahí está todavía. República Dominicana, Jamaica, ahí están las islas todavía. Los montes se han removido. Aquí dice que todo monte y toda isla será removida. Eso aún no ha ocurrido. Así que esto es en el futuro con las plagas. Noten. 15. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. ¿Quiénes son estos? Específicamente los que tienen la marca de la bestia, ¿verdad? Dice, y decían a los montes y a las peñas caer sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Quién está regresando a la tierra? Cristo está regresando. Y la ira del Cordero está cayendo. ¿Cómo la ira del Cordero cae? Por medio de las 7 plagas postreras. Pero termina con su venida. Y la pregunta 17, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Quién podrá sostenerse en pie? En otras palabras, ¿quién podrá sobrevivir a estos eventos catastróficos que van a deshacer la creación completamente? El mundo será tirado patas arriba, como decimos en Puerto Rico. ¿Quién va a poder sobrevivir al gran día de la ira de Dios? ¿Quién va a poder sobrevivir a estas calamidades, estas 7 plagas que van a deshacer la tierra? ¿Quiénes son? ¿Dónde está la respuesta? En el capítulo 7. Noten, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. 4 ángeles. Le hago una pregunta, ¿hay 4 ángeles literales aguantando los vientos? No. Los 4 ángeles, los 4 ángulos de la tierra, significa que ¿qué? Que los ángeles están ¿qué? Reteniendo o restringiendo el poder de Satanás. ¿Satanás qué quiere traer? Vientos, guerra, conflicto, calamidades. Pero Dios tiene sus ángeles haciendo ¿qué? Aguantando o limitando el poder de Satanás. ¿Hasta cuándo? Noten el versículo número 2. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer ¿qué? De hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagas daño a la tierra ni al mar ni a los árboles. ¿Hasta cuándo? Nunca. Dice, nunca hagan daño a la tierra ni al mar ni a los árboles. Hasta que hayamos sellado en sus frentes ¿a quiénes? A los siervos de nuestro Dios. En otras palabras, ¿qué es lo que Dios está esperando para ponerle fin a este mundo? Que nosotros dejemos que Él nos selle. ¿Y qué es el sellamiento? Apocalipsis 14:1 vimos la semana pasada, creo que fue, pero lo hemos estudiado antes. Apocalipsis 14:1 dice que ¿qué es el sello de Dios? Es el carácter de Dios en la frente. El nombre de Dios, Apocalipsis 14:1. ¿Están conmigo? Cae nuevamente con lo que estamos estudiando, que el sello es cuando permitimos que Dios, por medio del poder del Espíritu Santo, reproduzca perfectamente su carácter en nosotros. Cuando eso ocurra, ¿qué ocurre? Entonces, ¿qué va a pasar? Ya mi pueblo está sellado, ¿ahora qué hace Dios? Suelta a los ángeles. ¿Por qué? Porque ya mi pueblo está sellado. Ya Satanás tiene libertad para hacer lo que te da la gana. Haz lo que tú quieras,
Pero ¿qué ocurre? A ellos no los puedes tocar. ¿Qué historia se parece esa? A la de Job. A la historia de Job, ¿verdad? Ah, ¿tú crees que...? Ok, ahí tú tienes. A ver qué va a pasar. Es muy similar y vamos a hablar de eso más adelante cuando hablemos del propósito de ese pueblo que va a estar en pie. En otras palabras, ¿quiénes van a poder sobrevivir por medio de este periodo de tiempo? ¿Están conmigo? Eso es lo que está diciendo ahí. Ahora, ¿será que se explica un poquito mejor en otra parte de la Biblia? Sí, vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 15. Apocalipsis capítulo 15, vayan conmigo. Apocalipsis capítulo 15. Apocalipsis capítulo 15, cuando estén ahí, me dicen amén. Noten esto. Esto es otra parte donde explica el mismo escenario. ¿A qué me repito? ¿A qué me refiero? Si usted estudia el libro de Apocalipsis en orden cronológico, usted se va a dar tremenda enredada, ¿verdad? Porque el libro de Apocalipsis, para estudiarlo, tenemos que entender que hay unos principios para estudiarlo. Uno de los principios es que el libro de Apocalipsis no está escrito en orden cronológico. Hay una base cronológica, pero los capítulos no siguen un orden cronológico, sino que siguen un patrón que se llama la recapitulación. En otras palabras, repite y amplía. Repite y amplía. 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas. ¿Qué son? Están hablando del mismo periodo de tiempo desde 3 perspectivas diferentes. ¿Están conmigo? Uno lo que está pasando dentro de la iglesia, uno lo que está pasando fuera de la iglesia y el otro lo que está pasando Dios haciéndolo a los enemigos de la iglesia en las trompetas. Y de eso también lo podemos estudiar más adelante. Así que tenemos estos 3 y lo mismo ocurre. Luego llega Apocalipsis capítulo 12, 13 y 14, que es el clímax, porque el Apocalipsis tiene una estructura como un quiasmo, ¿verdad? Donde la parte bajo iba a un clímax y después cae. El clímax de Apocalipsis es Apocalipsis capítulo 12, 13 y 14. Y luego va concluyendo la historia, el gran conflicto. Así que cuando vamos a Apocalipsis 7, nos habla del fin, ¿sí? En las preguntas, eso fue en los sellos, nos habló del fin. Pregunta, ¿en las iglesias habla también del fin? Sí. ¿Cuál es la iglesia del fin? La iglesia Laodicea. Entonces, ¿cuál es la iglesia que va a pasar por todo lo que está explicado y contemplado en Apocalipsis 6? Pues la iglesia Laodicea. ¿Están conmigo? Es la misma historia presentada desde otro enfoque. ¿Para qué? Para que personas como yo, que soy un poco cabeciduro y a veces soy muy olvidadizo, muy olvidadizo, pero eso era mi esposa. ¿Sí? Yo se me olvida todo. Entonces Dios repite y repite y repite y repite y repite para que gente como yo se acuerde. Ese es el asunto. Entonces, tenemos ahora el mismo escenario, pero desde otra perspectiva. Ya la gracia ha terminado de Dios para los impíos, ya ha cerrado la puerta a la misericordia. ¿Y cómo lo sabemos? Apocalipsis capítulo 15. ¿Cuántos están ahí? Dice ahí: vi en el cielo otra señal, grande y admirable. 7 ángeles que tenían, ¿qué cosa? Las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba, ¿qué cosa? ¿Qué decía en Apocalipsis capítulo 6, versículo 14 que estaba cayendo sobre la tierra? La ira del Cordero. La ira de Dios. Le hago una pregunta. ¿Cómo se manifiesta la ira de Dios? Por medio de las 7 plagas postreras. Eso es lo que dice ahí. Brinquemos al versículo número 5. Después de estas cosas, miré, y he aquí que fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, que ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles que 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Ahora presten atención al versículo 8. El templo se llenó del humo, ¿por qué cosa? Por la gloria de Dios y por su poder. Y escuche bien lo que dice aquí. Nadie podía entrar en el templo. ¿Hasta qué? Hasta que se hubieran cumplido los 7 plagas de los 7 ángeles. En otras palabras, nadie puede entrar en el templo significa que la intercesión ha cesado, ha terminado. Si usted no está dentro del santuario, en representación por Cristo, claro, si usted no le ha puesto su vida en las manos de Dios, entonces se acabó. El humo de la gloria de Dios no permite ya, se acabó la intercesión. El que sea justo, siga justo. El que es injusto, sigue injusto. El que es impío, sigue impío. Ya el cambio está hecho. Ya ha culminado, ha terminado esa intercesión. ¿Están conmigo o no están conmigo?
Ahora noten capítulo 16, versículo 1. Y oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra, ¿qué cosa? Las 7 copas de la ira de Dios. ¿Cómo yo sé que este evento está relacionado con Apocalipsis capítulo 7? ¿Cómo yo sé que Apocalipsis 15 y 16, que habla de la ira de Dios, está relacionado con Apocalipsis capítulo 7 cuando habla de los ángeles siendo sueltos? Es bien sencillo. Es bien sencillo. Todo ser humano va a recibir una de dos cosas. O recibes ¿qué? El sello de Dios. O recibes ¿qué cosa? La marca de la bestia. Pregunta: ¿qué recibieron aquellos en Apocalipsis 7 que estaban siendo hasta que los ángeles aguantaron? ¿Qué recibieron ellos? ¿Y qué dijo Dios? No, todavía no suelte a los ángeles hasta que yo selle mi pueblo. En otras palabras, cuando los selle, cuando ya estén protegidos, entonces suéltalos. Porque ya están protegidos, ya están preparados espiritualmente para poder pasar por ese periodo de tiempo. ¿Están conmigo? Pero, ¿y entonces los que no tienen el sello de Dios? ¿Qué le va a pasar con las calamidades que van a caer? No te léelo aquí, versículo 2, 16:2. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían el sello de Dios y que adoraban su imagen. ¿No? ¿Qué dice ahí? Aquellos que tienen la marca de la bestia. ¿Por qué las plagas le están cayendo a los de la bestia, a los que tienen la marca de la bestia? Porque no están protegidos. Entonces la gracia ha terminado, la ira de Dios, que son las 7 plagas, empiezan a caer. ¿Y qué ocurre con los que tienen la marca de la bestia? No tienen protección. ¿Por qué? Porque las plagas son para que es la justicia de Dios cayendo sobre un mundo rebelde, pecaminoso e impío. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora, ¿cuánto tiempo durará este periodo de tiempo? Yo le dije que iba a durar ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto? 1 año. ¿Se quiere que se lo muestre? ¿Se lo muestre? Apocalipsis capítulo 6, 17. ¿Qué dice ahí? Porque el gran día de su ira, ¿qué cosa? ¿El gran qué? El gran día. Le hago una pregunta. ¿Será que todas las plagas caerán en un día? ¿No? Vamos a ver otro versículo. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Noten lo que va a decir en Lucas capítulo 21. Cuando lleguen ahí digan amén. Lucas capítulo 1 versículos 33 y 34. ¿Están ahí? Lucas 21, 33 dice: el cielo y la tierra, ¿qué cosa? Pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no estén cargados de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros, ¿qué cosa? Aquel día. ¿Qué día? El día de la ira de Dios. Noten. Velad pues, versículo 36, pues en todo tiempo, orando que sean tenidos por digno de ¿qué? De escapar de todas estas cosas. ¿Qué son estas cosas? Las plagas. Y que vendrán y de estar ¿qué? En pie delante del Hijo del Hombre. ¿No fue lo mismo que decía Apocalipsis capítulo 6, versículo 17? ¿Quién podrá estar en pie? ¿Quién podrá estar en pie? ¿Cuándo es? En el día. Ahora, ¿será que las plagas van a caer en un día literal? ¿O será que las plagas van a caer en un año profético? Apocalipsis 18, vamos a verlo. Recuerden que en la profecía se aplica el principio de que un día profético es un año literal. Apocalipsis 18, ¿cuántos están ahí? En Apocalipsis 18 nos habla de Babilonia, ¿verdad? De esto también es paralelo. Apocalipsis 18 es el mensaje del cuarto ángel, que básicamente el mensaje del cuarto ángel es el mensaje del tercer ángel con esteroides, con la lluvia tardía, con una inyección de poder, ¿verdad? Ahora, noten lo que dice en Apocalipsis 18 hablando del mensaje del cuarto ángel. Esto es la lluvia tardía está cayendo. Esto es que se está acabando ya el periodo de tiempo. Ya se está dando el fuerte pregón. Noten lo que dice el versículo 7. Esto está hablando de Babilonia. Cuando ella se ha glorificado, ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y de llanto, porque dice en su corazón,
Yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Esa es la arrogancia de Babilonia, ¿verdad? Ahora noten el versículo 8. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es el Dios el Señor que la juzga. Le hago una pregunta. ¿Las plagas van a caer en un día? No. El día es profético. Las plagas van a caer en un periodo de tiempo ¿de qué? De un año. Puede ser, creo que será menos. Pero las plagas, incluso dice en el libro Evento de los Últimos Días y varios otros lugares, donde dice que las plagas irán esparciéndose poco a poco por el mundo. En un lugar una plaga, en otro lugar otra plaga, y serán esparciendo y esparciendo. ¿Están conmigo? ¿Cómo pasó dónde? En Egipto. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? Ahora, regresemos a Apocalipsis 15. Noten esto. Puedo confirmar que la nube entrando y llenando la casa del Señor es el fin de la intercesión. Vamos a leer el versículo 8 otra vez. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Noten aquí lo que dice. Segunda de Crónicas 5, 13 y 14. La casa del Señor se llenó entonces ¿de qué? De una nube, que es la gloria de Dios. Y no podían los sacerdotes continuar ¿qué? Ministrando por causa de la nube o la gloria de Dios. Porque la gloria del Señor había llenado la casa de Dios. Entonces, cuando la gloria de Dios reposa, ¿qué ocurre? Ya no se puede ministrar. Ha concluido el ministerio. Cuando Cristo termine su intercesión en el santuario, ¿qué va a ocurrir? Ya no va a haber más ministración para nadie. Se ha concluido, ha acabado la ministración. ¿Están conmigo o no están conmigo hasta ahora? Amén. Ya entraron unas preguntas ahí que ya me llegó y la vamos a contestar ya mismo. No sé para dónde agarró la pregunta. Así que la pregunta es de Alfonso Rodríguez. Y Alfonso pregunta: ¿hay indicio para saber cuándo termina el juicio de los muertos y cuándo empieza el juicio de los vivos? Y la contestación es no, técnicamente. Hay algunos por ahí predicando que el juicio de los vivos ya comenzó. Y yo le digo, ¿y cómo usted puede probarme eso? No hay manera de probar eso. El juicio de los vivos está aún. ¿Cuándo comienza el juicio de los vivos? Yo entiendo que el juicio de los vivos va a comenzar cuando comienza el asunto de las leyes dominicales. Cuando ya, recuerden, la ley dominical o la marca de la bestia tiene varias fases. La primera fase es que van a imponer, ¿qué cosa? Una ley en la cual obliga a que las personas no pueden trabajar, no pueden hacer comercio, X y Y cosas. Con eso no hay problema, porque si usted trabaja domingo y le van a decir, mira, usted tiene que tener el domingo libre. Gloria a Dios. Un día más libre. El problema es que a medida que eso ocurra, las cosas irán como de Guatemala en Guatapeor, ¿verdad? Irán empeorando y empeorando y empeorando. Y a medida que las cosas vayan empeorando, los poderes del mundo van a decir, la culpa son de esta gente, que no se somete, que son rebeldes a Dios, que no quieren escuchar al anticristo, no quieren escuchar al poder de la bestia. Y por eso se rebelan y ellos son los culpables. Entonces va a pasar de una orden meramente de que usted tiene que guardar el domingo a que va a ser una orden de ¿qué? De que usted no puede guardar el sábado. Usted sabe que ya esa ley está dentro. Esa ley ya existe. Maldito Concilio de la Odisea, año 300, creo que es el 13. Maldito aquel que guardar el sábado. Anatema será. Ya está en las leyes. ¿Cuál es el problema? Que no tienen el poder civil para imponerlo. Todavía. Porque la profecía dice que la herida de la bestia se sanará. ¿Qué es la herida de la bestia sanarse? Es que recupera la bestia su poder político. Y cuando recupere la bestia su poder político, ¿qué va a hacer? Va a perseguir a los cristianos como hizo durante la Inquisición. ¿Están conmigo? Así que, ¿cuándo ocurre? Entiendo que eso piensa. Recuerden que la primera parte del zarandeo es con la iglesia.
Primero Dios sacude a la iglesia, limpia la iglesia para sacar lo que no sirve. Y después, ¿qué hace? Toma ese grupo, la lluvia tardía cae sobre ese grupo y ese grupo entonces sale a predicar el mensaje del cuarto ángel al mundo, a Babilonia. ¿Están conmigo? Y ahí yo entiendo. Pregunta, ¿hay un cierre de la gracia para la iglesia remanente primero? Sí, claro que sí. Porque Dios tiene que decir, ¿quiénes son los que van a salir a hacer el trabajo? Ustedes no quieren, para afuera, juicio. Terminaron, ustedes para afuera, ustedes ahora a salir a terminar la obra, el trabajo. ¿Están conmigo? Esto es candela. Sabroso, pero candela. Así que yo espero que le haya contestado la pregunta a Alfonso. Va a haber un zarandeo de la iglesia remanente primero. Y entiendo que ahí comienza el juicio de los vivos. Porque ya hay la persona que está viva, se está determinando, usted no se va a poner en línea con mis asuntos, dice Dios. Usted no se va a poner, pues para afuera. Para afuera. Y no estoy hablando literalmente para afuera, sino fuera de la gracia de Dios. ¿Están conmigo? Así que ahora entremos a lo de la intercesión. La intercesión de Cristo como sumo sacerdote tiene ¿cuántos? 3 propósitos principales. ¿Cuántos propósitos? 3 propósitos principales. Vamos al primero. ¿El primero cuál es? El perdón de los pecados. Vamos a leer. Dice en Hebreos capítulo 8, versículo 1. El punto principal de lo que se ha dicho es esto. Tenemos tal sumo sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Cuando Cristo ascendió al cielo, al santuario celestial, ¿dónde se puso? ¿Se sentó a dónde? A la diestra del trono de Dios. ¿Están conmigo? La semana pasada habíamos hablado un poco. ¿Qué significa que Cristo se puso a la diestra del trono de Dios? Romanos 8, 3 y 4 explica. Cristo, que además está a la diestra de Dios, el que también, ¿qué hace? Intercede por nosotros. Así que cuando dice que Cristo se ha sentado a la diestra del trono de Dios, ¿qué está haciendo Él? Intercediendo por nosotros. Ahora la pregunta es, ¿intercediendo para qué? ¿O por qué? Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequen. ¿Quiere Dios que nosotros pequemos? No. ¿Puede Dios sostenernos y darnos la victoria sobre el pecado? Claro, pero en lo que aprendemos a nosotros tener la fe de Jesucristo, ¿qué necesitamos? Un intercesor. Y si alguno hubiere pecado, abogado, intercesor, mediador, la palabra es paracletos, consolador, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Amén. Noten que si pecamos, ahora mismo, ¿qué tenemos? Hay abogado, hay intercesión. Le hago una pregunta. Cuando Cristo deje de interceder, ¿qué va a pasar si usted peca? Se fue, porque no hay nadie que interceda por usted. Por eso Dios está esperando que ¿qué? Que aprendamos a vivir la fe de Jesús. Que aprendamos a confiar plena y totalmente en Él para que podamos vivir como Cristo vivió en la tierra. Aprender a confiar plena y totalmente en el poder de Dios. ¿Están conmigo? Ahora noten, ¿qué es lo que permite que Cristo pueda ser nuestro abogado, que interceda, que medie por nuestros pecados? Pues noten lo que dice en el mismo versículo 2. Y Él, Cristo, es la propiciación, la expiación. Me hago una pregunta, ¿hemos visto esa palabra propiciación o expiación en algún lado? ¿Dónde? ¿Dónde se utiliza la palabra propiciación o expiación? En el santuario. Esto es vocabulario del santuario. Abogado, intercesión, propiciación. Noten que si no entendemos lo que está usando en el santuario, nosotros leemos esto y como si nada. Pero hay un juicio. ¿Para qué es el abogado? ¿Para qué es el abogado? ¿Para defender en qué? En un juicio. Hay un juicio ocurriendo y durante este proceso estamos aprendiendo a vivir por fe. ¿Están conmigo? Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de ¿qué? En otras palabras, Cristo no solamente quiere interceder por los que se llaman cristianos. Cristo quiere interceder por ¿cuántos? Por todas las personas. Cristo quiere ser el abogado intercesor de toda la humanidad. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que no todo el mundo lo quiere. No. Yo no tengo pecado. Como yo no tengo pecado, yo no tengo abogado. Yo no necesito un abogado. Yo estoy bien.
Eso es un disparate. ¿Me están entendiendo? Familia, es el hecho de que Cristo murió como nuestro Cordero y resucitó lo que le da a Él el derecho de ser nuestro abogado. Porque Él fue el que murió por nuestros pecados, por lo tanto, Él es el único que puede interceder por ellos. ¿Me están entendiendo? Ay, 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 candela. Noten aquí. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en casi todo. En todo según nuestra semejanza, pero ¿qué? Noten nuevamente, ¿por qué Cristo puede ser nuestro sumo sacerdote? Porque Él entiende y comprende lo que es vivir. Por lo tanto, Él puede simpatizar con nuestras debilidades, nuestras luchas, nuestras batallas, y nos ayuda, nos sostiene. ¿Están conmigo? Por medio de las luchas y las batallas. ¿Cuántos dicen amén? Así que cuando dice que Cristo está a la diestra de Dios, ¿qué está haciendo? Intercediendo por nuestros pecados. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos quieren decir gloria a Dios que tenemos un sumo sacerdote? Porque mire, familia, si no tuviéramos a Cristo intercediendo por nosotros, estuviéramos todos perdidos. Todos estuviéramos perdidos. Noten. Pero pregunta. ¿Dios escucha todas las oraciones? ¿Dios escucha todas las oraciones? Proverbio 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley de Dios, su oración es ¿qué? ¿Qué pasa con aquellos que son rebeldes? ¿Qué pasa con aquellos que dicen, ay Señor, apiádate de mí, y andan por ahí haciendo sinvergüenzadas? Ay Señor, escucha mi oración, Señor, y anda pegándole a la mujer. O anda en adulterio, o anda mintiendo, o anda haciéndole daño al vecino, o chismeando del compañero de trabajo. ¿Están conmigo? Gracias a Dios que hay intercesor todavía. ¿Por qué? Porque pronto acabará. Y noten esto, aquí nuevamente, el final de la intercesión con el asunto de Lamentaciones 3:44. ¿Te cubriste de qué? ¿Y qué pasa cuando el santuario se cubre de nube? Para que no pasase nuestra oración. El que anda viviendo en rebeldía y en abominaciones y deliberadamente en contra de Dios, ¿qué pasa? Cuando esa intercesión, cuando esa nube caiga sobre el santuario, se acabó. Ya no hay intercesión por las personas. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora, le hago una pregunta. Si cuando Cristo se sienta, comienza la intercesión, ¿qué significa cuando Cristo se levanta? Concluye. 2 versículos. Daniel, vamos a Daniel. Ya lo habíamos leído las pasadas, pero vamos a verlo y le voy a dar otro versículo más. Daniel capítulo 12. Recuerden que dice que cuando Cristo se ha sentado a la diestra del trono del Padre, está intercediendo por nuestros pecados. Significa que cuando se acaba esa intercesión. Daniel capítulo 12, versículo 1. ¿Cuántos están ahí? Dice así. En aquel día, en aquel tiempo, ¿qué cosa? Se levantará Miguel. Si Miguel se levantó, ¿dónde estaba? Sentado. Ahora no es literalmente sentado, no ponemos que está literalmente sentado y parándose como si fuera, ¿verdad? Esto es lenguaje humano, ¿verdad? Dios tratando de explicarnos las cosas en lenguaje humano. Si Cristo se sentó y eso representa su intercesión, significa que cuando se levante, ¿a qué? Ha concluido la intercesión por los pecados. ¿Están conmigo? Ahora, vayan conmigo a Sofonías. ¿Usted qué? ¿Qué es eso de Sofonía? Vaya al libro de Mateo y yo lo voy a guiar. Vaya al libro de Mateo y vamos a ir en reversa, porque Sofonías es uno de esos libros que la gente no lee. Mire, si usted se lee los profetas menores, eso es puro Apocalipsis. Los profetas menores es una cosa increíble. Si usted va en Mateo, vamos a ir en retroceso. Antes de Mateo está Malaquías. Antes de Malaquías está Zacarías. Antes de Zacarías está Ageo. Y antes de Ageo está Sofonías. ¿Ok? Vayan conmigo a Sofonías capítulo 3. Sofonías capítulo 3. Y vamos a leer el versículo número 8. Sofonías 3:8. Cuando lleguen ahí digan amén. ¿Amén? Ustedes como que comieron mucho. ¿Están ahí? Les dije que cojan lo suave, una ensaladita, una frutica.
ponen, se hartan de arroz y de otra cosa y después están ahí. Por eso usted me vio que yo comí light. Sofonías capítulo 3, ¿cuántos están ahí? Noten lo que dice el versículo número 8. Sofonías 3:8. Por tanto, esperadme, dice el Señor, hasta el día en que, ¿qué? Si se levantó, ¿qué ha terminado? La intercesión. Y cuando termina la intercesión por la humanidad, ¿qué va a pasar? Para traer juicio. Este no es el juicio del pueblo de Dios. Este es el juicio ¿contra quién? Contra los enemigos de Dios por medio de las 7 plagas postreras y después su segunda venida. Para juzgarlos, porque noten, mi determinación es reunir a todas las naciones, juntar a los reinos, ¿para qué? Para derramar sobre ellos mi enojo, mi ira, todo el ardor de mi ira. ¿Cómo se manifiesta la ira de Dios? Las 7 plagas postreras. Y por el fuego de mi celo será consumada ¿cuánta? Toda la tierra. Pregunta, ¿está hablando de las 7 plagas? Sí. ¿Cuándo? Cuando termine la intercesión de Cristo. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? Amén. ¿Alguna pregunta? Mire, en Puerto Rico hay un refrán que dice, no hay preguntas tontas, solo tontos que no preguntan. Hermana Rosalía. Ok, la pregunta es para los que quizás los que están viendo en línea, que pregunta la hermana Rosalía que si el tiempo de la venida de Jesucristo, si es el tiempo de Dios o si nosotros somos, ¿verdad? Se lo digo de esta manera, Dios conoce todas las cosas, ¿verdad? Dios conoce cuándo van a pasar las cosas, pero ¿qué está esperando Dios? Por nosotros. Recuerden que dice en Mateo 24:14, porque el evangelio del reino será predicado, ¿en dónde? En todo el mundo, por testimonio a... Y entonces vendrá el fin. ¿Por qué no ha venido el fin? Porque aún no se ha predicado el evangelio por testimonio. ¿Qué está esperando Dios para soltar a los 4 ángeles? Entonces, ¿qué es lo que está impidiendo que Dios suelte los ángeles? Que nosotros no estamos permitiendo que Él haga la obra en nosotros. Entonces, Dios está esperando por nosotros. ¿Están conmigo? Eso no significa que Dios no sabe cuándo va a ocurrir. Dios sabe cuándo va a llegar. Por eso es que está en la Biblia las profecías, cuando dicen amén. Pregunta, ¿Dios quería esperar 40 años para pasar el pueblo de Egipto a la tierra prometida? No. ¿Por qué fue que tuvieron 40 años dando vueltas en el desierto? Por su incredulidad y su cabecidura, ¿verdad? Entonces, todo el retraso en la venida del Señor es lamentablemente gracias a ¿quién? A nosotros. ¿Qué está haciendo Dios? Eso no significa que nosotros somos los que mandamos a Dios. Eso lo que significa es que Dios está siendo misericordioso con nosotros. Amén. Él está esperando hasta el último momento. Eso es lo que dice aquí. Recuerden el arca de Noé. ¿Cuántos de años predicó Noé? 120 años predicó Noé. ¿Qué les predicó? Dios va a traer juicio sobre la tierra. Entren al arca. Entren al arca. Entren al arca. ¿Lo escucharon? No, ¿sabe quién lo escucharon? Los animales. ¡Qué vergüenza! Que los seres humanos no escucharon y que los animales escucharon. ¿Por qué? Porque el ser humano, cuando está apartado y alejado de la gloria de Dios, es más bruto que un animal. ¿Me están entendiendo? No, Dios no hizo un burro hablar. Míralo aquí al frente. ¿Me entiende? Imagínate el poder de Dios. ¿Usted pensaba que estaba hablando del burro Balaam? Estábamos hablando de que llega un momento en que en el arca de Noé donde hasta los animales escuchaban a Dios, ¿verdad? Y nosotros los seres humanos que somos tan tercos a veces, tan cabeciduros, pero es una evidencia. Qué triste que los animales hayan escuchado a Dios y nosotros no. Así que el punto era que la puerta cerró. Una vez esa puerta cierra, ya nadie más podía entrar dentro del arca, ¿verdad? Ya nadie más. Dios le dio la oportunidad a los antediluvianos y le dio para que entraran hasta que la puerta cerrara. Ellos vieron Noé construir el arca. Ellos vieron todos los animales entrar y aún así se negaron a ver que la mano de Dios estaba ahí. Y cuando esa mano cerró, esa puerta cerró,
así será el final. Igual nosotros, Dios está haciendo milagros así, y Dios va a hacer mucho más milagros a medida que se vaya acercando el fin, para que la persona no tenga ninguna excusa para decir que Dios no se manifestó ante ellos. Así que ese es, familia, la intercesión de Cristo como sumo sacerdote. Ese es el primer propósito principal, ¿verdad? Ahora vamos a la parte número 2 de la intercesión de Cristo como sumo sacerdote, que es la limpieza del pecado. La limpieza del pecado es otro aspecto de la intercesión de Cristo Jesús. Vamos a ver aquí en Levíticos capítulo 23, versículos 27 y 28. También el 10º día de este mes, séptimo, será el día de expiación. ¿Para qué cosa? Para reconciliarlos delante del Señor vuestro Dios. Aquí está el día de expiación. El día, también la palabra significa el día de reconciliación, como está explicado aquí en el versículo 28. Día de limpieza, día de arreglar cuentas, día de ajustar las cuentas con Dios, día del juicio. Es el gran día del juicio, el día de expiación, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, ¿verdad? Así que la obra de intercesión comenzó en el lugar santo cuando Cristo entró, ascendió y comenzó su obra. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados, pero también comenzó una obra de limpieza, de purificación. Y aquí viene el día de la expiación, que es el día para reconciliarnos delante de nuestro Dios. Ahora, ¿qué más ocurría en ese día? ¿Cómo era que la reconciliación se hacía con Dios? Recuerden que primero tenemos que recordar que si hay un día de reconciliación es porque hubo un día de ¿qué? Es porque hubo una separación en algún momento. ¿Cuándo fue que hubo una separación entre Dios y la humanidad? En el día, cuenta Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios. Ahí hubo una ruptura en la relación de Dios por culpa del pecado. Así que el día de la expiación, el día de la reconciliación, significa que ese problema del pecado se resuelve, ¿verdad? Ya se resuelve ese problema del pecado en este gran día. ¿Y por qué le digo esto? Porque algunas personas dicen, ustedes los adventistas, dicen que la expiación que la expiación en la cruz no fue suficiente, ¿verdad? Vamos a hablar más adelante sobre el aspecto de la expiación en la cruz y la expiación por medio de los otros días o por medio de los otros parámetros en que se establece, pero esto es un ejemplo perfecto. Noten que aquí dice que era el día de la expiación, ¿verdad? Y esta es la fiesta, la penúltima fiesta del año del calendario hebreo. Por lo tanto, expiación en la cruz, pero también en el día de expiación. ¿Cómo podemos entender eso? Es bien sencillo. Es que la expiación, el proceso de expiación, de limpieza, de reconciliación, comenzó en la cruz del Calvario, pero concluye ese proceso ¿en dónde? En el día de la expiación. ¿Y dónde ocurre el día de expiación? Dentro del santuario celestial. ¿Están conmigo? Dentro de la obra del sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo. Eso es lo que estamos hablando. Ahí es que se concluye la obra de reconciliación, cuando concluye y termina esa obra de expiación de parte de Dios por medio del sumo sacerdote. Noten lo que dice Levíticos 16:30, hablando del día de la expiación. Así purificará, ¿qué cosa? El santuario. ¿Por qué hay que purificar el santuario? Hay que purificar el santuario porque está sucio, ¿verdad? Hay que limpiar el santuario porque hay alguna suciedad. ¿Cuál es la suciedad que está en el santuario? Noten, por las inmundicias de los hijos de Israel y por sus rebeliones. ¿Y por cuánto? Todos sus pecados. Ahí no dice algunos pecados, ahí no dice parte de los pecados, ahí dice que en el día de la expiación se purificaba el santuario de todos los pecados que habían. Dice, porque en este día, que es el día de la expiación, se hará expiación por vosotros y seréis limpios ¿de cuánto? ¿De algunos de nuestros pecados? No, de todos nuestros pecados delante del Señor. Familia, noten que ocurre algo especial en el día de la expiación. En el resto del año, según el calendario hebreo, 359 días al año, se hacía el diario, el continuo. Eso también más adelante lo vamos a estudiar con más calma. Vamos a ir pasito a pasito por el santuario. Pero, ¿qué ocurría en el día de la expiación? Todos esos pecados que habían sido confesados y se habían acumulado en el santuario, en ese día se limpiaba todo. Todos esos pecados confesados quedaban limpios completamente, el pueblo quedaba limpio de esos pecados, de todos los pecados, de todos vuestros pecados. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí, familia? Que nos está diciendo que cuando Cristo concluya su obra como sumo sacerdote en el día de la expiación,
su pueblo quedará ¿qué? Limpio de todos vuestros pecados. Amén. Habrá una limpieza completa y total. Ahora mismo está en proceso la limpieza, ¿verdad? Ha habido un proceso de limpieza y uno se va santificando poco a poco, uno se va purificando. Pero dice aquí que vendrá un momento en el cual ¿qué? En el cual ya no habrá pecado. Habrá limpieza completo, total, por medio de la obra de Cristo Jesús en su pueblo. Noten cómo lo dice 1 de Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él, Cristo, es fiel y justo. ¿Fiel y justo a qué? Fiel y justo a su pacto, a las promesas del pacto. ¿Cuáles eran las promesas del pacto? Que nos iba a dar perdón de pecados y que nos iba a dar victoria sobre el pecado, limpieza sobre el pecado. Y ese es fiel y justo. Y noten cómo lo explica aquí. Fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de ¿cuánta? ¿De alguna maldad? No, familia, limpiarnos de toda maldad. Si usted analiza este versículo, está claramente haciendo referencia a lo que ocurría en el santuario, que había perdón de pecados y había limpieza de todos los pecados. O sea, está haciendo alusión al día de la expiación, ¿verdad? Que era el día cuando el pueblo se limpiaba de todos sus pecados. Ahora, noten que en el pacto eterno, ¿verdad? En las promesas del pacto eterno, Dios había ya revelado que parte de las promesas es que no solamente iba a enviar un cordero, no solamente iba a enviar un libertador, sino que también iba a enviar un sacerdote. Noten el pacto eterno en Zacarías capítulo 6, versículos 2 y 13. Dice, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo. Él, Cristo, edificará el templo del Señor y él llevará la gloria y se sentará y dominará en su trono. Y noten, ¿y será qué cosa? Sacerdote sobre su trono. Pregunta, ¿está contemplado el sacerdocio de Cristo aquí? Sí, pero noten, ¿dónde? Y consejo o pacto de paz habrá entre ambos. Noten que en el pacto eterno, el nuevo pacto, el pacto eterno es el mismo contexto. Si usted no ha estudiado esos temas, puede buscar ahí en Descubriendo el Apocalipsis. Ahí hay varios estudios sobre el concepto del pacto eterno. El nuevo pacto es el mismo contexto, un estudio fascinante. Así que en el pacto eterno está el sacerdocio de Cristo contemplado como promesa. ¿Para qué? Para intercesión por los pecados y para intercesión para limpieza de los pecados. Ahora usted dirá, ¿y qué es eso de que el consejo de paz o el pacto de paz entre ambos? Noten cómo lo explica el libro Deseado de toda la gente, página 773. Desde antes que fueran echados los simientes de la tierra, el Padre y el Hijo se habían unido en un pacto para redimir al hombre en caso de que fuese vencido por Satanás. Así que aquí nos dice, el pacto eterno fue establecido ¿con quién? Con el Padre y el Hijo. ¿Cuándo? Antes de la creación. Por eso se llama pacto eterno, ¿verdad? El evangelio eterno. Hebreos 13, 20 y 21 nos habla del pacto eterno, que es la promesa de Dios. ¿Para qué? Para restaurarnos y ponernos en armonía nuevamente con su voluntad. ¿Cómo iba a ocurrir eso? Pues por medio de las promesas que iba a enviar una simiente, y esa simiente que es Cristo no solamente iba a pagar por los pecados, sino que también iba a interceder para el perdón y la victoria, la limpieza sobre el pecado. Y aquí está el pacto que fue establecido desde antes. Noten lo que dice, había unido sus manos en un solemne compromiso de que Cristo sería fiador de la especie humana. En otras palabras, Cristo iba a ser la garantía de que la humanidad iba a tener una segunda oportunidad para poder morar nuevamente en la presencia de Dios, para estar reconciliado con Dios el día de expiación. Así que aquí está ese compromiso entre el Padre y el Hijo. Recuerden, el pacto es entre el Padre y el Hijo. Nosotros somos solamente invitados al pacto porque nosotros no podemos guardar las promesas del pacto. Las promesas son Dios prometiéndonos a nosotros que nos iba a dar la victoria, que nos iba a ayudar. Y ese pacto se vio desde Génesis capítulo 3, versículo 15, ¿verdad? Cuando se da la gran profecía de que la mujer saldrá una simiente y es la simiente de la mujer peleará contra la simiente de la serpiente. La gran guerra de las simientes, ahí está contemplado, y parte de este conflicto tenía que ver nuevamente como Cristo, como Cordero, pero también como sacerdote, ¿verdad? Su sacerdocio, su intercesión por la raza humana. Noten, cuando dice entonces que el pacto de paz que habrá entre el Padre y el Hijo es que iba a haber una promesa, que él iba a enviar el renuevo, que él iba a levantar el templo y que él sería ¿qué? Sería el sacerdote
el intercesor por la raza humana. Eso está contemplado en el nuevo pacto, en el pacto eterno. Mírenlo como lo dice en Jeremías capítulo 31 y 34. Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Si recuerdan, Jeremías capítulo 31, del versículo 31, comienza diciendo, haré un nuevo pacto, ¿verdad? Y en el 32 explica que ese nuevo pacto es el pacto eterno. Y en el pacto eterno, ¿qué hay? Hay perdón de los pecados, perdonaré la maldad de ellos y ya no me acordaré más de su pecado. Uno puede decir, debería decir aquí, gloria a Dios, porque si Dios se va a olvidar de nuestros pecados, entonces, ¿por qué usted todavía está cargando la culpa del pecado? Todavía se está arrastrando con esa culpa. No, familia, ya Dios se va a olvidar. Ahora le hago una pregunta. ¿Cuándo se va a olvidar Dios de nuestros pecados? ¿Cuándo será? Pues alguna gente piensa y dicen inocentemente que, Dios ya tiró mis pecados en el fondo del mar, ¿verdad? En el fondo del mar. Bueno, todavía eso no ha ocurrido. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando usted estudia el día de la expiación, usted se da cuenta que era al final del día de la expiación cuando se hacía la ceremonia con los dos machos cabríos, ¿verdad? Que era que entonces los pecados eran sacados y llevados fuera del santuario. Ahí es lo que se llamaría que nuestros pecados serán echados en el fondo del mar, que serán eliminados por completamente. No significa que estamos cargando con esos pecados todavía. Significa que entonces ya se ha puesto eso y Dios lo ha tirado en el fondo del mar. Eso ocurría en el día de la expiación, al final del día, con el asunto de los machos cabríos. Eso también lo vamos a ir estudiando más adelante. Así que Dios dice, perdonaré la maldad y no me acordaré más de su pecado. ¿Por qué no se va a acordar más de ellos? Porque ya los ha limpiado, ya se ha resuelto el problema del pecado. ¿Están conmigo? Noten cómo lo dice en Jeremías 33:8. Yo los limpiaré de alguna de su maldad. No, aquí dice que Dios nos va a limpiar de toda nuestra maldad. Le hago una pregunta. ¿Quién está prometiendo aquí la limpieza? Es Dios. Yo los limpiaré. La promesa es de Dios el limpiarnos de nuestra maldad, de nuestros pecados. Dios es el que promete. ¿Qué promete? Yo los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Dios promete limpiarnos. ¿Cuál es nuestra parte? Nuestra parte es ponernos en una posición donde podemos permitir que Dios haga la obra que Él quiere hacer en nosotros de limpieza y purificación del pecado para que podamos tener victoria sobre el pecado. ¿Están conmigo? Ahora, aquí volvemos a la pregunta. Ahora entendemos por qué la doctrina del juicio investigador, que es la obra de Cristo como sumo sacerdote en el santuario celestial, es uno de los fundamentos de nuestra fe, ya no se promueve ni estudia con profundidad en nuestras iglesias como antes. ¿Por qué razón? Pues porque Satanás sabe que el que estudia el día de expiación sabe que vendrá una limpieza total y completa del pecado antes del fin de este mundo. Eso es lo que enseña este estudio. Y Satanás no quiere que nosotros sepamos que por medio de la intercesión de Cristo y la obra del Espíritu Santo, que entonces nosotros podremos obtener limpieza completa y total del pecado, de la maldad, de la rebelión. Podemos tener victoria sobre el pecado. Y noten que aquí puse la obra de Cristo como sumo sacerdote en el santuario. No puse en el santuario celestial, porque como ya habíamos hablado, el arca del pacto representa el corazón humano. Cristo el sacerdote está limpiando y purificando el corazón, ¿verdad?, del pecado, de las inmundicias, de los hábitos pecaminosos. Y está introduciendo la ley de Dios o escribiendo la ley sobre la mente y el corazón nuestro. Y por eso uno dice, gloria a Dios. Ahora, punto número 3. La intercesión de Cristo como sumo sacerdote tiene 3 propósitos principales. Número 1, el perdón de pecados. Número 2, la limpieza del pecado. Y número 3, el sostenimiento de los fieles ante las pruebas y las tentaciones. Escúcheme bien algo muy importante. Cuando Cristo deje de interceder en el santuario celestial, los primeros 2 son los que terminarán. En otras palabras, ya no habrá perdón de pecados y ya no habrá limpieza del pecado. Ya cuando Cristo concluya su obra, significa que los pecados que han sido confesados serán perdonados y se acabó. Y significa que ya hay limpieza del pecado cuando Él concluye, ¿verdad? Pero el sostenimiento de los fieles ante las pruebas y las tentaciones, eso nunca cesará.
esa obra es continua. Por eso Cristo dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin, ¿verdad? Noten cómo habla de esa intercesión, Hebreos 7, 22 al 25. Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Nuevamente el pacto nuevo, el pacto eterno. Por cuanto permanece ¿para cuánto tiempo? Para siempre. Tiene un sacerdocio inmutable o incambiable, por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo ¿cuándo? Siempre para interceder. Ahora, esta intercesión dice aquí que es para siempre, que es perpetuo. Y uno se pregunta, pero ¿cómo es posible si ya vimos que había un fin de la intercesión? ¿Cómo es que esta intercesión es para siempre? Pues es bien sencillo. Es porque la intercesión que está siendo mencionada aquí no es la intercesión por los perdón de pecados, no es la intercesión por la limpieza del pecado. Ya eso ocurre eso termina cuando Cristo concluye, sino es en el sostenimiento de los fieles entre las pruebas y las tentaciones. Y eso es lo que va a ocurrir, familia, durante ese año de el periodo de tiempo en cual termina la intercesión. Seguiremos siendo sostenidos. ¿Por qué? Porque hay algunos que argumentan que usted va a tener que aprender a pararse por sus propios pies en ese tiempo. Cristo se va a apartar de usted y usted si no está listo, entonces usted tiene que aprender a vivir por su propia fuerza. Y eso es una mentira de Satanás. Nosotros siempre, la única manera posible del ser humano es pararse en pie, que es lo mismo que decir tener victoria sobre la tentación, victoria sobre el pecado, es por medio de la intercesión de Cristo, por medio del Espíritu Santo. Ese sostenimiento y esa fortaleza nunca terminarán. Noten cómo dice Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Están conmigo? Así que esa misericordia, esa gracia, ese poder que Dios le va a dar, eso termina ¿con quién? Con aquellos que han negado la salvación por medio de Cristo, aquellos que han sido rebeldes, que no han querido escuchar, que no han querido aceptar. Pero noten que aquí hay gracia para el oportuno socorro. Pregunta, durante ese periodo de tiempo de las 7 plagas, la guerra del Armagedón, ¿será que nosotros vamos a tener momentos difíciles? Sí, se llama el gran tiempo de angustia de Jacob, ¿verdad? Habrán tiempos difíciles. Estaremos nosotros buscando socorro y alivio y diciéndole al Señor, sosténnos, fortalécenos, Señor. Claro que sí. ¿Será que el Señor nos va a abandonar? Claro que no nos va a abandonar, porque la profecía enseña claramente que Cristo va a estar con nosotros hasta el fin. Si recuerdan, en Apocalipsis capítulo 1 está la visión, la primera visión de Apocalipsis, la visión introductoria donde Cristo aparece entre medio de los 7 candeleros. Los 7 candeleros que representan las 7 iglesias. Cristo está entre medio de ellas. Porque ¿qué está diciendo Cristo en medio de las iglesias? Que es en el lugar santo, de hecho. ¿Qué está diciendo Cristo? Pues está diciendo, miren, lo que viene por ahí es candela en el resto de este libro. Viene persecuciones, viene asesinatos, viene plaga, viene bestia, viene lo que viene es terrible, lo que viene para la iglesia, apostasía. Pero la promesa que dice es, pero yo estoy entre medio de vosotros. Yo estoy entre medio de ustedes por medio de esta tormenta. Así que no tenga miedo, porque yo siempre voy a estar con ustedes. Amén. Eso es lo que dice, ¿recuerdan? Apocalipsis capítulo 3. Vamos a verlo un momentito rapidito. Noten Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Por cuanto es guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra, ¿verdad? La última prueba, que será el asunto de la marca de la bestia. Dice Cristo, yo te guardaré durante esa hora, durante ese periodo de tiempo. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Así que nos está diciendo, persevera, que yo estoy con ustedes. Persevera, que yo estoy entre medio de ustedes. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. No hay manera de ningún ser humano sostenerse en pie, vivir una vida victoriosa, tener una vida de fe, vivir la fe de Jesús, si no es por medio de la intercesión de Cristo Jesús. Así que por eso yo digo, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén por eso? Es precioso y poderoso el asunto. Así que vamos a terminar aquí. Hay mucho más. Recuerden, el próximo sábado a las 4 de la tarde, YouTube,
Facebook nos pueden encontrar. Vamos a estar en Amazing Facts Latino y en Descubriendo el Apocalipsis, ¿ok? Así que el próximo sábado no tendremos temas en la mañana, solamente un tema en la tarde, a las 4 de la tarde, porque en la mañana tendremos la escuela sabática, pero eso no lo pasamos en vivo. Y luego el pastor Doug va a predicar el próximo sábado. Yo lo voy a estar traduciendo en vivo por Amazing Facts Latino a las 11 de la mañana. Y esto es hora de California, por favor. Así que en California estamos 3 horas adelantados del este no solamente de Puerto Rico, sino del este de los Estados Unidos. Así que hora de California. Y recuerden, si alguien quiere tener las notas, los estudios, el libro que repartimos hoy, que se llama Cara a Cara con el Evangelio, que lo estaremos estudiando, incorporando dentro de este estudio de Vivir sin Intercesor, me puede escribir a carlitosmunoz@gmail.com y solamente déjame saber que le está interesado en tener los materiales. Así que recuerden, el próximo sábado a las 4 de la tarde estaremos en vivo, YouTube, Facebook, Amazing Facts Latino, Descubriendo el Apocalipsis. ¿Y por qué le decimos esto? Para que también nos acompañen y pueden hacer preguntas en vivo. Aquí hay algunas preguntas que tenemos que nos enviaron a las personas que nos están escuchando, así que vamos a terminar de contestarlas. Aquí está la pregunta de la hermana llamada Guayquiría. Guayquiría era, ¿verdad? Guayquiría. Esperamos que le hayamos dicho bien. Ella pregunta: entiendo que en el momento de angustia no hay intercesión. ¿En ese tiempo estaremos solos o el Espíritu Santo estará apoyándonos? Bueno, ya le contestamos esa pregunta. El Espíritu Santo siempre va a estar con nosotros. Recuerden que Dios dice, en Apocalipsis 7 dice que los 4 ángeles están aguantando los vientos. Y dice, primero sella a mi pueblo. El sellamiento representa que usted le pertenece a Dios. Dios es tu dueño, Dios es tu Señor, Él es tu Rey. Por lo tanto, si tienes la marca de la bestia, ya sabes quién es tu rey, quién es tu dueño. Y al tú ser pertenencia de Dios, al Dios haber puesto ese sello sobre nosotros, significa que los ángeles acampan alrededor de nosotros, están siempre con nosotros, protegiéndonos durante ese tiempo. Así que nunca estaremos solos. El Espíritu Santo se retira, pero se retira para aquellos que han rechazado la salvación, que han cometido la blasfemia del Espíritu Santo, pero nunca de nosotros. Otra pregunta aquí de Carmen Hernández. Cuando ya no haya intercesión, ¿estaremos sellados? Efectivamente, hermana Carmen, como leímos, estaremos sellados, como dice Apocalipsis capítulo 7. Hay sellamiento, una vez ocurre el sellamiento, sueltan los 4 vientos y ahí entonces Satanás puede hacer lo que quiere, pero claro, el pueblo de Dios no podrá tocar. La pregunta de Alfonso Rodríguez sobre si termina el juicio de los muertos y cuándo empieza el juicio de los vivos, eso ya la contestamos también, ¿verdad? Entendemos que el juicio de los muertos comienza cuando, el juicio de los vivos, ya el juicio de los muertos todavía está en proceso, cuando llegue el asunto de las leyes dominicales. Y otra pregunta que dice aquí, ¿qué significa predicar el evangelio por testimonio? Mateo 24:14 dice, y este evangelio del reino será predicado por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. El evangelio, ¿cómo se predica el evangelio? Pues pensamos en la predicación de un púlpito, aunque ciertamente el púlpito es uno de los instrumentos que Dios utiliza para predicar. La predicación viene por medio de la testificación. En otras palabras, la persona que nos hace esta pregunta es tu día a día, tu diario vivir, cómo hablas, cómo comes, cómo vives, cómo vistes. Todo eso está testificando, está predicando del Dios a quien tú le sirves. No es solamente el hablar, pero ciertamente es parte no es solamente de un púlpito, no solamente, sino en tu vida diaria, cuando tú estás interactuando con otras personas, tú estás testificando y predicando a quien tú le sirves. Así que tú eres un púlpito, tú eres un sermón. Nuestra vida es un púlpito, nuestra vida es un sermón. Así que, gloria a Dios, familia, le damos las gracias nuevamente por estar con nosotros en este tema número 3, este estudio sobre el viviendo sin intercesor. Les recuerdo entonces el próximo sábado a las 4, estaremos todos los sábados a las 4 de la tarde, a menos que digamos lo contrario. Amazing Facts Latino, Descubriendo el Apocalipsis, 4 horas de California. Y nos pueden escribir a carlitosmunoz@gmail.com. Así que, nada, vamos a tener una palabra de oración, alguna pregunta de parte de alguien aquí que se encuentra presente. Nadie pregunta. Muy bien, o expliqué muy bien o expliqué muy mal y están tan confundidos que no saben lo que estoy diciendo, pero esperemos que no sea así. Así que pueden traer preguntas
en confianza a la gente que nos están viendo por las redes. Pueden dejarnos preguntas también, enviarlo por correo electrónico y los trataremos de contestar siempre que podamos en las transmisiones. Así que vamos a tener una palabra de oración. Padre Santo, te damos gracias por permitirnos continuar estudiando este tema tan sabroso. Te damos gracias, Padre. Apenas estamos calentando los motores, estamos iniciando con estos estudios. Así que te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo nos siga dirigiendo, fortaleciendo, porque ya como hablamos, vemos la importancia de esto. Satanás no quiere que se predique este mensaje, porque Satanás sabe que este mensaje pone al pueblo en el lugar donde tenemos que estar para que tú, Señor, nos puedas limpiar y purificar de todos nuestros pecados, de toda nuestra maldad, y que podamos reflejar el carácter de Cristo, que podamos tener la fe de Jesucristo, que podamos vivir la vida de Jesucristo, la mente de Cristo, y eso, Padre, será la manifestación de tu justicia en la humanidad caída, pero la manifestación perfecta. Y eso, Padre, es lo que buscamos. Anhelamos tener el carácter y la mente de Cristo. Así que te pedimos que nos diriges, nos lleves, que podamos seguir estudiando estos temas juntos. Bendícenos, Padre, durante esta semana, que pueda ser una semana de consagración, de más estudio, de más oración, de más servicio hacia el prójimo, y que el próximo sábado podamos regresar y venir para seguir estudiando juntos estos temas tan sabrosos. Gracias, Señor, por escucharnos, y te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Feliz semana, familia. Dios me lo bendiga.